Hola, buenas tardes. Hoy voy a hablar de un tema que me fastidia mucho, me ha fastidiado toda mi vida, porque me parecía un insulto toda mi vida. Pero desde 2014 no es solo una cosa subjetiva, es una parte de la ideología bélica rusa. Y es que los rusos y los ucranianos somos el mismo pueblo, o somos hermanos, ¿no? Hermanos, bueno, yo no diría tanto, porque claro, yo soy cosmopolita, he vivido en muchos países del mundo y yo creo que todos somos hermanos en esa tierra, mientras que Elon Musk no nos abra el Marte, tenemos que convivir, cuidar unos de otros, etcétera, etcétera. Pero cuando me dicen que los rusos y los ucranianos somos lo mismo, me enfado. Y yo me considero ucraniana, aunque yo nací en Kazajstán, ¿no? Pero somos como los vascos, nacemos los ucranianos donde nos da la gana, ¿eh? Bueno, mi padre trabajaba allí y pues me tocó nacer ahí. Pero son ucranianos y luego me devolvieron a mi tierra natal. Bien, entonces, el segundo presidente ucraniano, Leonid Kuchma, que era el más prorruso, muchas veces le achacan cosas muy desagradables como vendernos a los rusos, vender nuestro ejército, a nuestras armas nucleares y todo esto. Sin embargo, él escribe el libro que marcó nuestra historia moderna, que dice Ucrania no Rusia. Ucrania no es Rusia. Vale, entonces yo voy a intentar sintetizar un montón de cosas. En ese vídeo ya he grabado 4 vídeos diferentes, pero digo, voy a hacer uno solo. Vale, entonces, lo que yo intento decir que el pueblo que habita hoy en los territorios de Ucrania es un pueblo eslavo. Es un pueblo que tiene su historia de los eslavos del sur, ¿vale? Nuestra pra-civilización o pra-lengua nace en el territorio entre Polonia y parte occidental de Ucrania. Y de ahí aquí había otros asentamientos, ¿no? Pero como culturalmente y lingüísticamente, pues como se distribuyen, no se distribuyen, se propagan los pueblos eslavos, ¿no? En ese territorio. Vale, y entonces hablamos esa lengua que es común, muy común con bielorruso, con polaco, con checo, que tenemos las palabras claves parecidas, como, yo qué sé, en polaco se dice dziękuję, aquí se dice dziękuję, aquí se dice dziękuję. En ruso, todo el mundo sabe cómo es, gracias, ¿no? No tiene nada que ver. Vale, entonces aquí, por ejemplo, la lengua es mowa, igual que en polaco, y en ruso es jazyk. Entonces, tenemos que entender que en esos territorios que eran ya civilizados a partir del siglo VI se crea digamos, como reino, ¿no? Reino búlgaro, empiezan a haber 6 o 7, empiezan a haber primeras fuentes escritas, aquí un poquito más tarde, pero aquí ya empieza a crearse una civilización que crea su arte porque somos un pueblo cultivador de la tierra, ¿vale? Un pueblo asentado que crea una espiritualidad, una cultura y cuida el mundo alrededor nuestro. No obstante, tras el bosque, eso es como llamamos a lo que eran territorios donde está Rusia ahora, los llamamos los pantanos con sapos, ¿vale? Que muchos siglos, cuando aquí ya había civilización, allí había pantanos con sapos y poblados por los tribus finohúngaros, que tenían un 75% de la composición genética de los territorios rusos es fino-húngara, hasta los Urales, también había algunos pueblos, y túrquica, ¿no? Los pueblos asiáticos que habitaban justo en los territorios de la actual Moscú, ¿vale? Entonces eran Moksas, Mordva, Miera y otros pueblos que hablaban sus lenguas, que a veces se entendían, a veces no se entendían, pero eran lenguas fino-húngaras, ¿vale? Entonces Moskva fue fundada en el siglo XII, ¿vale? Cuando aquí había hasta mujeres alfabetizadas y allí era un pueblecito con sapos y pantanos y que lo institucionaliza como pueblo uno de los príncipes rusos, ¿no? Eso es la leyenda, pero igual no ha sido ni así. Pero sin meternos mucho, Moskva, kva, va, significa agua. Entonces era agua sucia, porque el río era muy sucio. Ya lo he dicho, los pantanos con sapos. Vale, entonces, y los pueblos que habitaban aquellas tierras
eran como pueblos sin ninguna organización, sin ninguna religión, sin fuentes escritas, sin nada. Entonces era bosques, casuchas dispersas ahí y los pueblos que no eran cultivadores como los ucranianos, eran cazadores y recolectores. Con lo cual su visión del mundo no era igual. O sea, ellos no cultivaban, ellos no protegían, eran pueblos expansivos que muchas veces participaban en las batallas esas de la Horda de Khan, la Horda de Oro, y ellos los llevaban como guerreros a matar, a destruir todo lo que teníamos nosotros, ¿eh? Que el Batí, junto con esos pueblos, nos destruyó Kiev en 1240 o 42. Entonces, no obstante, nosotros, aunque estuvimos destruidos 80 años bajo el vasallaje de la Horda de Oro, los rusos se quedaron 3 veces más años, o sea, en esa esclavitud. Entonces, ahí los rusos todavía no eran los rusos, eran los pueblecitos que vivían en los pantanos. Recuérdenlo, es muy importante. Entonces, no tenían su lengua, tenían esas lenguas, muchas lenguas. Vale, entonces, el ucraniano es una civilización occidentalizada y los territorios rusos eran representantes de una cultura mucho más, digamos, atrasada. No quiero insultar a nadie, pero son como mongoles, ¿no? Les pagaban tributos, los otros les conquistaban, los quemaban, les ponían sus príncipes, era una cosa súper caótica aquello. Entonces, aquí también, como por ser un territorio fronterizo, muchas veces hacíamos parte de algún que otro imperio y también sufrimos algunos periodos de esclavitud, pero no era esclavitud constante, siglos y siglos, generaciones y generaciones, ¿no? Aquí había imperio austrohúngaro, lituano, aquí había los cosacos durante varios siglos, aquí se creó la primera constitución europea por el caudillo de los cosacos, Pyle Porlik, aquí había iglesia y cultura, ¿no? Había gente que sabía leer y escribir, había artistas, nuestro folclore, nuestras canciones. Es el folclore uno de los más ricos del mundo. Tenemos centenas de miles de canciones populares, ¿vale? Entonces era un pueblo que creaba algo alrededor suyo. Y aquellos se expandían, mataban, destruían y no se preocupaban en hacer algo dentro de su país, ¿vale? Entonces, así pasaron muchos siglos y ya el Pedro I, que era el zar ruso, cuando sale al occidente flipa, porque ve que existe civilización, que existe educación, que existe otra forma de vivir. Y es lo que él quiere importar a su país. Y ellos lo llaman abrir la ventana a Europa, ¿vale? Que él abría la ventana. Entonces, la aristocracia rusa, en aquel momento, moscovita, el imperio de Pedro I no se llamaba Rusia todavía, se llamaba Moscovia, ¿no? Del río. Primero se llamaba Moxel, ¿no? Ellos se llamaban a sí mismos en esos pueblos finohúngaros. Y luego Moscovia, ¿no? De Moscú. Y él quiere crear algo, un imperio, un estado, una entidad sólida. Con lo cual nos roba nuestro nombre eclesiástico, porque los griegos nos llamaban Rus de Kiev por el patriarcado que había aquí de griegos ortodoxos, ¿no? Esa es nuestra religión principal, ¿vale? Y los académicos eclesiásticos ucranianos le ayudan a Pedro I a crear ese concepto y le ofrecen el nombre de Rus. Entonces él lo roba y ahora pues su imperio en el 1721-23 empieza a llamarse Rus. ¡Ojo! Y luego, claro, como hablaban ahí unas lenguas, una lengua asimilada, ¿no? Las lenguas finohúngaras que se asimilaban con el eslavo, que se hablaba aquí en Ucrania, en Bielorrusia, entonces iban como imponiendo, ¿no? Es como un superstrato que iba imponiéndose a las lenguas existentes. Pero ojo, si estamos hablando de España, la primera gramática que sistematiza la lengua sale en 1472, la de Nebrija, 92, ¿vale? Sin embargo, el primer diccionario ruso
lo hace un ucraniano, una persona que vivía en Mykolaiv, o sea, los territorios ucranianos, y es Vladimir Dal, estamos hablando de 1863, casi 4 siglos después, se formaliza la lengua rusa en base del, digamos, dialecto ucraniano, de la variante ucraniana. Entonces, en Ucrania ya había una lengua literaria, ¿no? Había filósofos como Skovoroda, había academias como Academia de Ostrog, donde él también estudiaba y daba clases, había Academia de Pedro Mogila, de donde han salido, era medio seminario, de donde han salido los mitropolitos rusos. Bueno, eran ucranianos que fueron a ser, ¿cómo se dice? A cristianizar y culturalizar Rusia, aquel país. ¿Vale? Entonces, este siglo XVIII es muy importante para lo que es el Imperio Ruso, porque empiezan a crear su historia, su mitología. Caterina II contrata a los historiadores para que le inventen esa historia, ¿no? Para que le den fundamento de llamarse imperio. Entonces, en el siglo XVIII, ella al mismo tiempo destruye todo lo que es ucraniano, destruye el Zaporizhzhia Sich, la prohíbe, y desplaza a los cosacos que pasan a vivir detrás de Don, que les quita sus tierras y les diluye, digamos, como una entidad, ¿no? Prohíbe la existencia de ese estado Zaporizhzhia Sich, lo destruyen después. Entonces, Ucrania cae en unos años de esa esclavitud junto con el Imperio Ruso. Y, por supuesto, nos roban nuestra historia, nos roban nuestra gloria, nos roban nuestras leyendas, mitos, príncipes, ¿no? Todo lo que se hacía, se creaba y se cultivaba en Ucrania pasa a ser Rusia. Y entonces ellos, Kiev es la madre de las ciudades rusas, la madre. Entonces están haciendo como en términos cósmicos o kármicos, están atacando a su propia madre, a la cuna que les dio de mamar siglos y siglos, y que los crió y que los educó y que los cristianalizó. Vale, entonces lo que está haciendo ahora Putin, bajo la lema de somos el mismo pueblo, es un pecado mortal por generaciones que va a sufrir el pueblo ruso. Yo que creo en esas cosas, lo vais a ver y lo vamos a ver todos. Vale, entonces, y la lengua ucraniana, durante ese periodo de estar dentro del Imperio ruso y la Unión Soviética, ha tenido 56 leyes de prohibición, o sea, nos quemaban los libros, nos prohibían universidades, nos quitaban todo durante varios siglos. Entonces, el hecho de que el ucraniano sobreviva a todo esto, sobreviva a todos los genocidios durante todos esos años, es nuestra resiliencia y es algo que llevamos dentro. Vale, y por supuesto la visión del mundo que tenemos aquí, que el ucraniano se responsabiliza de su vida, ¿no? Entonces, si yo tengo un problema, yo voy y lo resuelvo, yo no espero a un alguien. Y los rusos no, ellos pueden vivir en la mierda y esperar que alguien venga a recoger esa mierda por ellos. Por eso, un país que exporta gas, el mayor exportador de gas en el mundo, uno de los mayores, tiene un 60% de sus casas sin gasificar. Entonces, es como algo impensable, pero eso existe en Rusia, ¿no? Y esa es la civilización que ellos quieren venir a imponerme a mí, que yo ya llevo siglos civilizada, por decirlo de alguna forma. Entonces, y además, la lengua. Los rusos nos llegan en derecho a nuestra propia lengua. Ellos dicen que el ucraniano es el dialecto del ruso. Bueno, en todo caso, el ruso es el dialecto del ucraniano, ¿no? Pero el sustrato que hay en la lengua rusa es totalmente diferente. Por eso nosotros somos mucho más próximos a otras lenguas con las que compartimos el léxico, ¿vale? Entonces, la diferencia, a lo mejor léxica, es la más pequeña entre bielorruso y ucraniano, ¿vale? O sea, son las dos lenguas más hermanas y somos lenguas diferentes. Entonces, por ejemplo, en español y en italiano hay 33% de diferencia léxica y nadie duda que son dos lenguas diferentes. Sin embargo, el ucraniano es más próximo a checo, a eslovaco, a polaco, a bielorruso, ¿no? Y el ruso es solamente la quinta lengua con 38% de, digamos, diferencias. O sea, mucho 5% más de diferencias entre la pareja del español y italiano.
y nos cuestionan que somos una lengua, ¿vale? Entonces, todo eso son cosas políticas y todo eso son cosas inventadas y que siempre han servido de propaganda tanto en el Imperio Ruso como en la Unión Soviética, ¿no? Todos hermanos, vamos a matarlos porque sois nuestros hermanos, punto. Y como le sirven a Putin, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas cuando hablamos de los pueblos hermanos, ¿eh? Que no lo somos y venceremos.